el permitir, voy a decir solamente algunos principios muy generales, ¿no? El permitir el aborto en un caso, como es el caso, por ejemplo, de una violación, abre la puerta para otros casos. Esto es razonable. De modo que no es razonable decir que solamente en este caso. Hoy es en este caso. Mañana va a ser en otro. Digamos, entonces comprendamos razonablemente que esta ley abre el camino de la violencia. De la violencia en primer lugar contra la mujer, porque nadie puede negar que un aborto no es agresivo. En primer lugar contra la mujer y después contra el niño por nacer. Hay una doble violencia. Entendamos racionalmente, no estoy hablando desde el punto de vista religioso, es decir, entendamos racionalmente que cuando se ejerce violencia, ¿no? Cuando se suma violencia, la consecuencia es más violencia. De modo que racionalmente hablando, si somos inteligentes, nunca se puede resolver un conflicto con otro conflicto. ¿Por qué? Porque se suman. Entonces tiene que haber, humanamente hablando, desde el punto de vista de la luz de la razón, tiene que haber otro camino más humano para resolver el triste caso y realmente lamentable caso de una mujer que queda embarazada por un acto de violación, ¿verdad? Esto por una parte. Por otra parte, se produce también, digo, con esta ley, una profunda discriminación. Se discrimina ¿por qué? Y bueno, porque ese ser vivo, que es persona humana, niño por nacer, se lo declara no deseado. Declarar a una persona humana no deseada es discriminarla. Entonces, a uno le cuesta entender cuando se dice que el aborto, aun cuando sea en caso de violación, está dentro de una concepción progresista de la vida. No, estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo ¿por qué? Porque al niño, por nacer, no le damos un estatus suficiente, digamos, de respeto, de ser deseado y de los derechos que tiene el elemental que es a la vida. Entonces volvemos a sociedades primitivas, donde el niño no tenía derechos, los adquiría recién cuando pasaba a ser adulto. Entonces estamos más bien retrocediendo. Hay otros caminos, tenemos que ensayar otros caminos desde el punto de vista humano, tenemos que ensayar otros caminos más humanos, no violentos, para resolver las situaciones violentas y lamentables que vivimos. También en el caso de una mujer que queda embarazada por unas circunstancias de estas que es terrible. No la hagamos más terrible. Tiene que haber otros caminos. Hay una comunidad. Siempre es mejor para una mujer, lo dice la ciencia, llevar adelante la gestación, ¿no? Aun cuando después no desee tener la criatura. Hay muchas familias que están esperando adoptar. Hay muchas familias dispuestas a adoptar. Siempre cuando se mediatizan estos casos, hay familias que públicamente dicen: nosotros estamos dispuestos a adoptar esa criatura. ¿Y por qué no se ensaya? ¿Por qué no se abre este espacio? Por otra parte, y aquí añadimos, sumamos a una reflexión razonable que estamos haciendo con la luz de la razón, con lo que nos da la inteligencia, añadimos la luz de la fe. Si el ser humano que se está gestando es persona, ¿no? Es persona, esto lo dice la ciencia, no lo dice la fe. La ciencia comprueba que
desde la gestación, es decir, del primer momento de la fecundación, hay ser humano, hay una vida nueva, con las mismas características y las mismas potencialidades que después se producen a la semana, a los 10 días, a los 15 o a los 20 años. No hay ninguna interrupción en ese proceso. De modo que la ciencia dice es persona humana sujeta de derecho. A eso se añade la luz de la fe. Entonces la fe dice, y nuestra concepción cristiana, si es persona humana, por consiguiente es hijo de Dios. Si es hijo de Dios, Dios lo adoptó para sí. ¿Cómo lo hizo? Desde nuestra revelación cristiana, Dios en Jesús se encarnó y dio su vida por nosotros. Es decir, la dignidad que adquiere esa persona humana se la da porque Dios la ama. Y la ama hasta el extremo de dar su propia vida por él. Entonces, a la dignidad que tiene una persona humana, por ser persona humana, se le añade desde la fe, ¿no? La dignidad de ser hijo de Dios. Se suma, no se le quita nada, ¿verdad? Por eso la Iglesia le dice no a cualquier tipo de violencia sobre el ser humano. Sobre todo cuando el ser humano es un inocente, situación de la que estamos hablando.